Los museos del Perú están repletos de objetos y artefactos producidos por las sociedades antiguas, la cerámica mochica, los textiles paracas, las esculturas líticas de Chavín. Y sin embargo existe una cierta controversia acerca de si existió o no lo que podemos llamar el arte precolombino. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología y hoy en Umbrales exploraremos el concepto de la historia del arte precolombino. Cuando pensamos en los objetos producidos por las sociedades antiguas del Perú, tenemos evidentemente varios puntos de vista que a veces son divergentes. Para los arqueólogos, los objetos como esta cerámica mochica o un textil paraca son expresiones de la producción cultural de una sociedad. Los objetos tienen valor solamente en tanto y en cuanto existen con un contexto que nos informa de dónde, de cuándo, quién los usó, para qué los usó. Y en general el público piensa en esos objetos como objetos que tienen sobre todo cualidades estéticas. Son objetos hermosos y por esa razón los seleccionamos precisamente para que vayan a las vitrinas de los museos. No solamente aquí, en cualquier museo del mundo, de los grandes museos, vamos a encontrarnos con preciosos objetos precolombinos de todas las sociedades y todas las culturas. Quizá no el objeto doméstico, llano, cotidiano, que encontramos en las excavaciones arqueológicas, pero sí los objetos que son singulares, por su diseño, por su composición, por la forma como fueron hechas, o simplemente por la belleza que tienen, por el impacto estético, o por las sensaciones que nos causa cuando los vemos. Es decir que podemos explorar desde dos ópticas totalmente diferentes este tipo de artefactos. La arqueológica, contextual, histórica, y por otro lado la estética, ¿no? La que nos habla de los artesanos y los artistas que existieron en el pasado. Estamos en el Museo Larco, en Pueblo Libre, con Andrés Álvarez Calderón, su director. Ustedes tienen que tener una postura muy clara respecto al arte precolombino. Lo que vemos en lo que llamamos arte precolombino, en las cerámicas, en los tejidos, en los metales, muchas veces no lo entendemos porque nosotros no estamos familiarizados con este tipo de símbolos que lo que están representando es la manera de entender el mundo por los antiguos peruanos. Si hablamos de nuestra manera de entender el mundo o nuestra cosmovisión que viene de la religión católica, nosotros podemos entender cómo es que en los cuadros, por ejemplo, del arte colonial peruano, generalmente se está representando símbolos religiosos vinculados a la vida de Cristo, ¿no? Es muy difícil ir a una iglesia o ir a un museo de arte colonial y ver un cuadro de arte colonial donde no está ocurriendo una escena religiosa. Vamos a decir, ¿conocemos algún cuadro de repente de algún perrito caminando por la Plaza de Armas de Lima en el siglo XVII? Francamente, es muy difícil encontrarlos. Eso incluso se le llaman cuadros profanos o prohibidos. ¿Por qué? Porque las artes en ese entonces eran artes dirigidas. Y así como el arte durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII fue dirigido básicamente por la religión católica y básicamente lo único que se podía representar era la religión, de la misma manera, durante tiempos precolombinos, antes de los incas y durante todo el tiempo precolombino que duró aproximadamente 4.500 años, las artes fueron dirigidas por las élites religiosas y las élites políticas. Por eso, a veces nos preguntamos, ¿por qué toda la cerámica chimú fue negra? Bueno, porque la élite quería que sea negra. ¿Y por qué se representan solamente tales tipos de escenas? Porque esas escenas son las que están permitidas por las élites religiosas. Ahora, y esas escenas, lo que están representando es una narrativa de la manera como se entendía el mundo en ese entonces. ¿Dónde reside la clave de estas piezas? ¿En su calidad? ¿En su rareza, innovación? En su contenido informativo, en su calidad,
en su rareza y efectivamente en su belleza estética. Entonces, lo que es clave entender es que lo que vemos en museos arqueológicos, como el Museo Larco, ¿no? Son piezas que generalmente han sido muy buscadas en el campo de la arqueología. El arqueólogo está a la búsqueda de esta evidencia material llena de contenido, llena de información, para poderse ayudar a entender una manera de entender el mundo o de organizarse social, religiosa o políticamente. Este criterio, el criterio de que un objeto pueda tener un valor fundamental para entender lo cronológico, ¿no? ¿Lo puede elevar por encima de objetos que sean más bellos? Es un criterio fundamental. Existen piezas, vamos a decir, de menor valor estético, pero que son una clave para entender el proceso cultural en el Perú. Sin embargo, para un museo como el Museo de Arte Precolombino en el Cusco, son piezas, vamos a decir, que no tienen cabida, ¿no? En el Museo de Arte Precolombino en el Cusco se quiso hacer algo de lo más interesante, algo absolutamente innovador. Sucede que arqueólogos como Rafael Larco o como tú, muchas veces pues dejan en los depósitos de los museos piezas que no tienen mayor contenido informativo, ¿no? Entonces, dentro de lo que sucede en el Museo de Cusco es que existen unas piezas realmente de una factura y de una calidad estética inmensa, vista a nuestros ojos occidentales del siglo XXI, pero piezas que nunca van a ser de mayor importancia de investigación o nunca van a ser las estrellas de un museo arqueológico, es decir, de un museo informativo, debido a que no tienen un contenido informativo.
Yo creo que a los arqueólogos en el Perú, la arqueología peruana, siempre ha padecido de que los arqueólogos se interesaban poco en arte. Y la explicación quizás la dio alguien que decía que en Grecia, en el mundo mediterráneo, se descubrió el arte y después se trató de encontrar la historia, la arqueología del asunto, ¿no es cierto? En cambio aquí se partió de la arqueología y de repente se encontraron con que era arte, que había arte también, ¿no? El proceso ha sido un poco distinto. Claro, los arqueólogos tenemos mucho problema para decir esto es mejor que lo otro. Todo lo vemos como una expresión cultural y como una expresión a la larga de la creación de las sociedades. Pero ciertamente hay cosas que son excepcionales. ¿Qué valor hace que algo sea excepcional? Bueno, yo creo que que comunica, que es una forma habitada, que es una forma que nos habla, eso que Jung dice, ¿no es cierto? Hay una cosa que el inconsciente de la persona que lo hizo se expresó en una forma, la persona que lo hizo sacó de su inconsciente cosas que tocan el inconsciente colectivo. Estamos con la profesora Johanna Hamann de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Tú cuando vas a un museo o visitas un sitio arqueológico, ¿sientes que lo que se exhibe ahí, lo que se presenta, lo que se produjo, fue el resultado de un proceso artístico? Yo creo que es arte y que es parte de un proceso vivencial de gente que sabía cómo estaba viviendo en su territorio y con su comunidad. Y me parece que el hecho de estas manifestaciones estéticas de diferentes, o sea, sobre diferentes soportes materiales, que además el contacto directo con la naturaleza los brindaba y les otorgaba generosamente de muchos soportes, que además conocían el material como una realidad que ellos mismos le otorgaban el nivel simbólico y cómo lo representaban. Yo creo que es siempre aprender de ellos como artista contemporánea, es lo único que nos queda. Y que a través de esos objetos precolombinos y de esa iconografía, que además me parece a mí que como el lenguaje es muy elaborado en el sentido de la síntesis, y la abstracción, que no tenían los conquistadores cuando vinieron y que impusieron una representación mimética donde casi dejaron por el suelo y escindieron lo que era la mentalidad creativa de la relación con la naturaleza, la relación con el entorno, la relación con el territorio, el diseño y el símbolo. Me parece que es fundamental, es la distinción de en qué momento empieza el individuo. Yo creo que los maestros mochicas en el macro, tu casa es todo tu territorio y es toda tu naturaleza. Y eso es de lo que tú recibes para hacer tus monumentos arqueológicos. Ahora, si vemos y revisamos a los maestros moches o los maestros Chavín o Pachacamac, por ejemplo, que es una maravilla, te das cuenta dónde está situado, cuál es el paisaje que tiene delante y cómo está absolutamente integrado con el paisaje.